Salió del consultorio, llegó hasta el carro y no lloró. No sintió absolutamente nada. Y eso lo asustó más que el diagnóstico mismo. Durante un tiempo, trabajé para una asociación de apoyo para personas que enfrentan el cáncer. Recibí llamadas, escuché historias, y en años de hacer esto, aprendí algo que ningún manual médico te enseña. El momento más solitario del diagnóstico no es cuando el médico habla, es después, cuando todos se van y tú te quedas con lo que sientes. Las personas que te voy a presentar hoy son reales, pero sus nombres y detalles han sido cambiados para proteger lo que me confiaron. Las emociones, sin embargo, son exactamente como me las contaron. Un martes por la tarde recibí una llamada. Era Elena. Elena no llamó para hablar de ella. Llamó para preguntar cómo ayudar a su esposo. Roberto llevaba 3 días con un diagnóstico de cáncer y ella quería saber qué hacer. Lo que no sabía es que esa llamada terminaría siendo para ella también. Lo primero que me dijo Elena fue: mi esposo salió del consultorio y no lloró. Llegó al carro, se sentó y me dijo: Elena, no puedo sentir nada y eso me preocupa más que todo lo demás. Roberto no era el primero, ni el último. El cuerpo hace eso. Se pone en pausa cuando lo que acaba de escuchar es demasiado grande para procesarlo de golpe. Y casi siempre, ese silencio en el carro se parece al de él. Pero el silencio no duró mucho, porque después del shock, algo más llegó. Y Elena lo escuchó esa misma noche. Esa noche, Roberto no podía dormir. Y Elena me describió algo que reconocí de inmediato. Me dijo que no tenía un solo miedo. Tenía como 10 al mismo tiempo. Miedo de morir. Miedo a ser una carga. Miedo al tratamiento. Miedo a que ella lo viera diferente. Y al final, con una voz que bajó poco, me dijo que también tenía miedo de perder el cabello. Y me daba vergüenza admitir ese, me dijo Elena. Ese último, el que dio vergüenza admitir, es el que más me dice sobre cómo estamos por dentro. Que hasta en los momentos más oscuros nos importa cómo nos van a ver. Ese último miedo, el miedo a que el amor cambie, es uno de los más comunes. Y casi nadie lo dice en voz alta. Elena me escuchaba desde el otro lado del teléfono. Y entonces, casi en voz baja, me dijo: hay algo más que no sé cómo explicarle a nadie. Una noche lo escuché en el cuarto. Estaba golpeando una almohada, solo, en la oscuridad. Cuando Elena entró al cuarto, él le dijo: perdóname, no sé qué me pasa. Lo que le pasaba era rabia, la emoción más incomprendida del diagnóstico. La rabia no es falta de fe. Es lo que siente el cuerpo cuando algo profundamente injusto le pasa.
un diagnóstico que no pediste, que no mereciste. Eso es una injusticia real. He escuchado esa rabia de muchas formas. Algunos la gritan, otros la guardan. Los que más me preocupan son los que la suprimen completamente, porque la rabia sin salida encuentra otros caminos y casi nunca son buenos. Roberto también la suprimió, porque al día siguiente Elena me contó que él le dijo algo que me partió el corazón de otra manera. ¿Debería estar agradecido de lo que encontraron? Elena me dijo que él repetía eso. Hay gente en peor situación. Como si el dolor de uno tuviera que ganarse el derecho a existir. Nadie tiene que ganarse el derecho de sentir lo que siente. Esa culpa tiene un peso especial, sobre todo cuando la fe forma parte de tu vida. ¿Qué hice mal? ¿Por qué a mí? He escuchado esa pregunta más veces de las que puedo contar y siempre me duele igual. Elena me contó que un día llegó a casa y lo encontró callado, sentado en la mesa, con algo en la mano. Era una foto de cuando se comprometieron. No pudo terminar de verla. No lloraba por lo que ya había perdido. Lloraba por el futuro que imaginaba y que de repente ya no era seguro. Eso también es duelo y es tan real como cualquier otro. La boda de un hijo, el viaje que tenían planeado, la versión de él que existía la semana anterior. Elena guardó silencio un momento y luego me dijo algo que yo no esperaba. Me dijo Roberto que nunca en su vida se había sentido tan solo. Yo le pregunté, ¿estaba solo cuando lo sintió? Elena se quedó callada un momento. Después respondió que no. Estábamos todos, toda la familia, rodeado de amor y completamente solo. La soledad del diagnóstico no es ausencia de personas. Es la sensación de que nadie, por más que quiera, puede entrar a donde tú estás. Y Elena lo sabía, porque ella también lo sentía desde el otro lado. Quería entrar, pero no sabía cómo. Eso es exactamente por lo que llamó ese día. Ella quería saber cómo entrar en lo más hondo del corazón de Roberto. Cómo entenderlo. Al final de nuestra llamada, Elena ya no hacía preguntas, solo hablaba. Y entonces, muy despacio me dijo, esta mañana, Roberto me preparó el café, como siempre. Y yo lo vi desde la cocina y pensé, todavía está aquí. Y por primera vez en 3 días, quise que llegara mañana. Eso es la esperanza. No es optimismo forzado. No es negar lo que está pasando. Es el instinto más humano que existe, querer ver mañana. La esperanza no llega al final de las emociones. Llega entremezclada con el miedo, con la rabia y con el duelo. A veces dura apenas un momento, el tiempo de un café preparado con amor, pero alcanza. Para mí, esa esperanza tiene nombre. Pero antes de revelártelo, quiero decirte algo.
He hablado con personas que en ese momento no podían creer en nada. Y la esperanza llegó de todas formas. En la voz de un hijo, en la luz de una mañana, en un café preparado sin que nadie lo pidiera. Y para mí, ese nombre es Dios. He visto cosas que me cuesta explicar de otra manera. Personas que por lógica ya no deberían poder sostenerse y que encuentran una fuerza que claramente no venía solo de ellas. La esperanza no espera a que estés listo para recibirla. Si tú también estás buscando esa respuesta, para ti o para alguien que amas, hay apoyo real disponible. La Unión Internacional contra el Cáncer tiene recursos en más de 100 países. La Sociedad Americana contra el Cáncer tiene apoyo las 24 horas del día. Y en Latinoamérica, casi todos los países tienen una Liga Nacional contra el Cáncer. Nadie debería atravesar esto solo. Y no tiene que serlo. Antes de cerrar esta historia, quiero preguntarte algo. Si alguna de estas emociones te es familiar, cuéntamelo en los comentarios, con una sola palabra. O quizás ninguna si todavía no estás listo, pero hazme saber que estás ahí. Porque a veces, escribirlo ya es una forma de no cargarlo solo. Si este canal todavía no lo conoces, si este canal te ha llegado o te ha dejado algo, suscríbete. Créeme que me alegraría saber que he podido ayudar a alguien. Aquí en Aún hay luz, hablamos de lo que muchas veces no sabemos decir, pero que necesitamos escuchar. Si este video te ayudó, también puedes apoyarme en Ko-fi. El enlace te lo dejo en la descripción. Cada apoyo hace posible que sigamos aquí para quienes más lo necesitan. Y hay algo que no quiero dejar pasar. Elena fue quien llamó ese día, no Roberto. Y eso abre una pregunta que muchas familias viven en silencio. ¿Qué pasa cuando el que cuida también se está quebrando? ¿Qué pasa cuando el amor sigue ahí, pero la energía ya no alcanza? De eso vamos a hablar el próximo video. El agotamiento del cuidador. Elena me escribió semanas después. Me dijo que Roberto estaba en tratamiento, que había días muy difíciles y que también había mañanas con café. Todavía hay luz en el camino. Siempre la hubo.